experiencia en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Valencia y estudié ya de mayor, interrumpí mis estudios en sexto de bachiller y luego los volví a retomar ya con 25 años. Entonces, estudié en la Universidad de Valencia Geografía y estudié en los años de la reforma universitaria, de la democratización de la universidad, pues en los años 80. Y en aquel momento la universidad era muy viva en todos los sentidos, estábamos en plena transformación y en plena democratización y cambio del sistema, entonces era eufórica y por tanto participé, al igual que el resto de mujeres, en esa transformación democrática del país desde la universidad, desde estudiante y luego desde el feminismo, que he sido una feminista sobre todo de la praxis, de la práctica. Tuve una experiencia profesional fuera, en la primera convocatoria de bolsa de trabajo para personal de administración y servicios me presenté y entonces entré a trabajar en la universidad hace 25 años. O sea, estudié en la universidad, estuve 2 años trabajando como profesional independiente y me presenté a esa convocatoria, la aprobé y empecé a trabajar en la universidad hace 25 años. Coincidió con la aprobación de los estatutos, con la reciente aprobación de los estatutos en el 85 y en ese momento, consolidados los estatutos, los estudiantes solicitaban servicios para estudiantes y me encargaron a la universidad que montara servicios para estudiantes y entonces hace 25 años pues monté el DISE. Entonces estoy en los servicios para estudiantes desde hace 25 años. Tuve un tiempo de 10 años, 9 años, que estuve fuera de la universidad, estuve trabajando en el área de turismo y bueno, ahí complementé mi formación con tecnologías, sí, tuve responsabilidades fuertes y complementé la formación sobre todo en el área de información y nuevas tecnologías. Volví a la universidad en el 98 y volví al puesto de trabajo que tenía antes, que era la directora del DISE y desde entonces sigo aquí. Es decir, mi experiencia profesional en la universidad está centrada en lo que son los servicios de información y atención al colectivo de estudiantes de la universidad. A lo largo de estos años hemos pasado por muchas fases en cuanto al diseño y desarrollo de programas. O sea, no es lo mismo los programas que hacíamos hace 25 años y los medios con los que contábamos hace 25 años que los programas que hacemos hoy. Es decir, el servicio ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la sociedad y la propia universidad. Y recientemente, hace un año, el DISE y el CADE, que en su día también formó parte del DISE, se desgajó, por decirlo de alguna manera, como una unidad autónoma en un momento dado, pero en este momento, hace un año, se han vuelto a fusionar, buscando sinergias, buscando pues, optimizar las energías y los recursos, y en este momento pues, nos llamamos SEDE, que es la fusión del DISE y el CADE, que en su día todos los programas formaban parte del mismo núcleo. Cambios en la situación de las mujeres en la universidad. Yo creo que ha habido no unos cambios distintos a los que ha habido en la sociedad, y desde luego en el grupo de mujeres que nos dedicamos a la gestión, los cambios han sido que ha habido promociones profesionales, se ha profesionalizado más el trabajo y entonces el personal de administración y servicios ya no es solo aquel personal auxiliar del estamento del personal docente e investigador, sino que se han generado
nuevos cuerpos, por decirlo así, más profesionalizados, grupos cualificados, grupos más altos. En ese sentido, han mejorado nuestras oportunidades y nuestras condiciones laborales y nuestras oportunidades profesionales. Es decir, desde el momento que tienes diferentes escalas y grupos, pues tienes una opción de promoción profesional que antes no estaba. El cambio, creo, más importante se ha dado en las mujeres de personal de docencia e investigación, porque la presión para alcanzar la igualdad en las promociones, sobre todo en el acceso tanto a la representación política como a los escalones más altos de cátedras, pues esa ha sido una reivindicación permanente, y aunque de manera lenta y sostenida, sí que se han alcanzado no la equidad ni la igualdad aún, pero sí que ha habido en los últimos años un empuje importante en ese sentido. Tal vez el cambio más importante ha sido en la propia sensibilidad de las mujeres en relación con la reivindicación y la lucha por romper esas barreras que no son solo las del techo de cristal, sino que son las de raíces patriarcales muy profundas que están en instituciones tan antiguas como es la universidad, y sobre todo universidades como son estas que son universidades con orígenes medievales, ¿no? Entonces hay muchos registros que están ahí latentes en los sustratos y que emergen a poco que te descuides, y que tal vez ha costado más la igualdad en las universidades más antiguas que en las universidades más jóvenes. Eso lo ves en países, es probable que haya más catedráticas, lo estoy diciendo, pero vamos, seguramente puede haber más catedráticas en Portugal que en Alemania, por decirlo de alguna manera. En ese sentido no hay una diferencia, no hay países, pues he puesto el ejemplo de Alemania, donde las mujeres no han alcanzado dentro de las instituciones académicas los niveles de equidad ni siquiera básicos, O sea que el cambio viene más en cuanto a una generación que seríamos los trabajadores y profesionales de la casa, con una sensibilidad y con una memoria histórica que todavía seguimos manteniendo, y de ahí la importancia de las unidades de igualdad. Creo que la Universidad de Valencia ha hecho muy bien en la constitución y configuración de la unidad de igualdad. Creo que la unidad de igualdad se está potenciando y haciendo visible si se consolida lo que es esa mirada y ese observatorio que permite no bajar la guardia en tiempos como los que nos acosan, porque son tiempos muy difíciles. Entonces yo felicito a la unidad de igualdad y además no es algo que sea, no es un proyecto que sea momentáneo, o sea, no es gaseoso, no es la botella de champán, no es algo que yo descorcho y entonces, mira, qué modernos somos, que tenemos la unidad de igualdad. No, sino que en la Universidad de Valencia se está consolidando como una unidad importante, como un servicio importante, desde el momento que se está dotando de una estructura que le permite esa consolidación, y se está extendiendo lentamente a todos los grupos y colectivos de la universidad, y me explico. Tal vez al principio, cuando se pensó en las unidades de igualdad, teníamos todas muy próximo las reivindicaciones y las luchas feministas. En las universidades, los primeros colectivos que plantaron semillas fueron los
seminarios e institutos de investigación. Ahora, esos son colectivos que, siendo muy importantes, están muy dirigidos y muy orientados hacia unos objetivos concretos, que es visibilizar, primero, dar soporte a la investigación de las mujeres, visibilizar, en muchos casos, la situación de las mujeres. De hecho, en historia y en el área de humanidades es donde más investigaciones ha habido, en áreas sociales, pero, siendo muy importante que lo es, no deja de estar dentro de lo que es el sistema muy acotado, mientras que las unidades de igualdad son más abiertas, son paraguas que dan cobertura a todo el conjunto de personas que conformamos la universidad, sean docentes, sean personas de gestión, sean estudiantes. Y, de hecho, las dos últimas ediciones de las Semanas de la Igualdad o la Semana contra la Violencia de Género, la participación de los estudiantes en las actividades programadas desde la unidad de igualdad con la cooperación de otros servicios está siendo magnífica. Desde luego, para mí ha sido una de las cosas que más me han gratificado, porque hubo un momento en el que decíamos, ¿dónde están las jóvenes? Es decir, un grupo, una generación de mujeres que, bueno, pues porque nos tocó históricamente y por nuestra ideología y sensibilidad, estuvimos en esas reivindicaciones y en estas luchas. Pero hubo unos años en los que no había gente joven. En cambio, los dos últimos años yo he visto como los talleres, las conferencias programadas desde la unidad de igualdad, en algunos casos también con el apoyo de este servicio, hay afluencia importantísima de gente joven, mujeres y hombres. Por lo tanto, sí que la unidad de igualdad, en su corta existencia, porque tiene pocos años, ya está haciendo visible los frutos de su trabajo sostenido, de cooperación, de trabajo con todos los colectivos. Es decir, mi enhorabuena a la unidad de igualdad, y no es pelotería, o sea, lo digo en serio. En cuanto a la pregunta de cómo conciliar, yo pertenezco al grupo de mujeres que no concilió, que se dedicó a la profesión. Y hay bastantes mujeres de mi generación que han tenido sus experiencias y sus vidas emocionales y afectivas, que se han separado varias veces, que no tienen hijos y que han dedicado casi todo su tiempo al desarrollo profesional, a la reivindicación social. Yo no creo que eso, no lo sé hasta dónde. Hay quien piensa que precisamente eso es esa puesta de toda la energía en el desarrollo profesional, ha quitado espacio para el éxito privado. O sea, lo privado es público era nuestro eslogan, y al final nos quedamos más con lo público y muy poquito con lo privado. Entonces, la conciliación, en nuestros casos, en casos de personas como yo que lo han dedicado, aparece cuando ya somos mayores, porque entonces lo que tenemos es a nuestros padres. Y mientras la conciliación con los hijos, la sociedad está sensibilizada, hay programas pues desde disminución de horario, reducción de tiempos, excedencias para cuidados. Es decir, hay toda una serie de cosas que desde el punto de vista de los trabajadores se han conseguido y recogen la legislación y las normativas sobre igualdad. No está pasando lo mismo en el caso cuando nos tenemos que dedicar a nuestros mayores. Y creo que eso es una cuestión que también tenemos que poner encima de la mesa, y más en unos tiempos como los actuales, en que entiendo que el colectivo más afectado, o muy afectado, no sé si más por la crisis en este momento, son las personas mayores.
personas mayores con unas pensiones que ya sabéis cuáles son, sin recursos. Si sus hijos además tienen dificultades en el mercado laboral y por lo tanto también los recursos se ven muy disminuidos, en el sentido de que no puedan apoyar a sus padres en la vejez, pues ese es un tema importante que apunto a la Unidad de Igualdad para que lo tenga en cuenta. Entonces, esa conciliación yo la llevo con mayor desgarro por la distancia, porque yo no tengo a mis padres aquí. Entonces, esa es una experiencia que también comparto con personas de mi generación que no hemos tenido que conciliar en casa con la crianza de los hijos, pero sí tenemos que hacernos cargo de nuestros mayores, y no es lo mismo, porque ahí sí que sigue estando que el tema de las mujeres seguimos teniendo mayores sensibilidades al respecto. Y esa, pues bueno, pues no la llevo emocionalmente bien, porque no hay ningún programa tampoco que te apoye, que diga, bueno, pues vale, tienes un tiempo para hacerte cargo de tu madre, ¿no? Y esa, bueno, pues esa no la llevo emocionalmente bien. Por lo demás, estoy satisfecha de mi experiencia profesional y desde luego no he hecho nada de menos lo de público y privado. O sea, no creo que mi actividad pública, desde el punto de vista profesional e ideológico, haya restado nada a mi vida privada. O sea, mi vida privada pues también ha sido rica y ha sido una opción, y estoy